Bienvenidos un día Mood S a su canal favorito, donde exploramos los rincones Mood S apasionantes, los dramas Mood S intensos y los secretos mejor guardados del universo de las series turcas. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia y debate entre los fans, y es la supuesta tensión superíndice 3N, el drama oculto tras las TU Maras, que involucra a Hande Erupar Rafael, Melisa Dungeli. Por supuesto, al Galur N que los conecta a ambos Kerem Bürsin. ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo Mood S de true S de las sonrisas y los saludos protocolarios? Rense porque vamos a analizarlo todo, desde las declaraciones oficiales hasta los gestos Mood S sutiles captados por las TU Maras. Pero antes de empezar, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar este canal y de no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, es suscribir copyright 2. Asu que si aún no lo han hecho, corran a darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. No se arrepentir URN. Ahora sin Mood S preámbulos vamos al luo. El mundo de las series turcas es un hervidero de emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y cuando hablamos de Hande Erupar Rafael, Melisa Dungeli y Kerem Bürsin, estamos hablando de tres de las figuras Mood S populares y carismáticas del panorama actual. Sus carreras han estado marcadas por el U con diéresis copyright cito, el talento y por supuesto por el interu copyright S constante de los medios y los fans. No es para menos, pues cada uno ha sabido construir una imagen pública atractiva, combinando talento actoral con una presencia activa en redes sociales y un estilo personal que los distingue. Empecemos hablando de Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta serie del GEU copyright nero comedia romántica, catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La química entre ellos era innegable y la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista con aspiraciones de arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, situaciones CU superíndice 3 micas y momentos románticos, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Y por supuesto, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright 2 en una de las parejas Mood S queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance que floreció superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N, alimentó superíndice 3 a UN Mood S la popularidad de la serie. Convirtió copyright dola en un tema recurrente en revistas del corazu superíndice 3N y programas de televisión superíndice 3N de todo el mundo. Pero ¿qué copyright tiene que ver Melisa Dungeli en todo esto? Bueno, Melisa también copyright en formu superíndice 3 parte del elenco de Senu con diéresis al capm, interpretando a Zerem Bağır, una de las mejores amigas de Eda. Su personaje era crucial para la trama, ya que representaba el apoyo incondicional, la amistad sincera y el toque de humor necesario para equilibrar los momentos Mood S dramáticos. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Zeren era un personaje con una personalidad compleja, una abogada talentosa pero con inseguridades y conflictos internos que la hacían muy humana y relatable. La interpretación superíndice 3N de Melisa fue muy bien recibida por el público, quien valoró superíndice 3 su capacidad para darle profundidad y matices a un personaje secundario. Los rumores de tensión superíndice 3N entre Hande y Melisa surgieron a raíz de la relación superíndice 3N sentimental entre Hande y Kerem. Algunos fans aseguran que existió una competencia silenciosa entre ellas, ya sea por la atención superíndice 3N de Kerem o por el protagonismo dentro de la serie. Otros, en cambio, niegan rotundamente estas afirmaciones, argumentando que Hande y Melisa siempre han demostrado tener una buena relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3N. Esta dicotomía entre las versiones de los fans ha alimentado a UN Mood S la controversia, generando debates acalorados en redes sociales y foros especializados. Algunos incluso han llegado a analizar detalladamente el lenguaje corporal de las actrices en entrevistas y eventos públicos, buscándose un más menos sales de tensión superíndice 3N o incomodidad. Lo cierto es que Mood S ayuda de los rumores y las especulaciones, no hay pruebas contundentes que confirmen una enemistad declarada entre Hande y Melisa.
Las declaraciones oficiales de ambas actrices siempre han sido positivas, resaltando el buen ambiente de trabajo y la camaradería entre todos los miembros del elenco. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertos gestos, miradas o comentarios en redes sociales como seu más menos ales de una posible tensión superíndice 3N latente. La falta de pruebas concretas no ha impedido que la especulación superíndice 3N continúe, impulsada por la pasión superíndice 3N de los fans y la tendencia de los medios a magnificar cualquier indicio de conflicto. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la forma en que Andy y Melissa interactuaban en las entrevistas promocionales de la serie. Algunos notaron que en ocasiones evitaban mirarse directamente o que sus respuestas eran muy cortantes y formales de lo habitual. Otros, en cambio, defendieron que se trataba simplemente de una cuestión superíndice 3N de personalidad o de nerviosismo ante las maras. La interpretación superíndice 3N de este tipo de situaciones es muy subjetiva, ya que puede estar influenciada por las propias percepciones y prejuicios de cada persona. Además, es importante tener en cuenta que las entrevistas promocionales suelen ser momentos muy controlados y protocolarios, donde los actores deben mantener una imagen profesional y evitar cualquier tipo de comentario que pueda generar controversia. Otro punto que ha generado debate es la actividad de ambas actrices en redes sociales. Algunos fans han analizado minuciosamente sus publicaciones, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir los rumores de enemistad. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la frecuencia con la que se dan me gusta, o comentan las publicaciones de la otra, o sobre si se siguen mutuamente en Instagram o Twitter. Sin embargo, este tipo de análisis es subjetivo y puede llevar a interpretaciones erróneas superíndice 3 NIES. La actividad en redes sociales puede estar influenciada por muchos factores, como la agenda laboral, las preferencias personales o las estrategias de marketing. Por lo tanto, no es posible extraer conclusiones definitivas sobre la relación superíndice 3N entre dos personas basándose únicamente en su comportamiento en redes sociales. Además, SDS con diéresis al CAPM, tanto Ande como Melissa han participado en otras series turcas de granu con diéresis copyright cito. Ande, por ejemplo, protagonizó superíndice 3 Gunea Yinklar, una serie del GEU copyright nerodrama juvenil que la consolidó superíndice 3 como una de las actrices prometedoras de su generación superíndice 3N. La serie cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, y los problemas que enfrentan al adaptarse a su nueva vida. Ande interpretó superíndice 3 a Selin, una de las hijas de Guneay, un personaje rebelde y carismático que le valió superíndice 3 el reconocimiento del público y la crítica. Su interpretación superíndice 3N de Selin fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera, mostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público joven. También copyright N es importante mencionar, a Laftan and Lamaz, otra serie protagonizada por Ande Erupar Rafael, esta vez junto a Burak Deniz. Esta comedia romántica narra la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, el heredero de una importante empresa textil. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en Turcúa y en muchos pauses de amu copyright rica latina, consolidando a Ande como una estrella internacional. Su química con Burak Deniz fue otro factor clave en el con diéresis copyright cito de la serie, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes parejas en la pantalla. Por su parte, Melissa Dungel ha participado en series como Elif, un drama familiar que ha batido RU copyright cords de audiencia en varios pauses, y Bici mi calle, la adaptación superíndice 3N turca de la serie Britu Nikas Chamles. En Bici mi calle, Melissa interpretó superíndice 3 a Turay, una joven extrovertida y ambiciosa que sueu más menos a con una vida mejor. Su personaje era uno de los queridos por el público, gracias a su carisma y su sentido del humor. A pesar de ser un personaje secundario, Tulay se ganó superíndice 3 el corazo superíndice 3N de los espectadores por su autenticidad y su capacidad para superar las dificultades. Otro papel destacado de Melissa es en la serie Sadakat Sith, un drama psicológico superíndice 3 Hiko que ha generado muchísima controversia y debate. La serie cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su marido le es infiel, y las consecuencias que esto tiene para su vida y para su entorno. Melissa interpreta a Ceren, una joven que se ve envuelta en el conflicto y que tiene un papel clave en el desarrollo de la trama. Sadakat Sith es una serie intensa y adictiva, que explora temas como la traición superíndice 3N, el engao más menos o y la venganza. La actuación superíndice 3N de Melissa en esta serie ha sido muy elogiada por la crítica,
que ha destacado su capacidad para transmitir las emociones complejas de su personaje. Este papel le ha permitido demostrar su madurez como actriz y su capacidad para interpretar personajes con mayor profundidad. Psicolu superíndice 3 Jika. En cuanto a Kerem Bürsin, Ademun SDS Nu con diéresis al Capm, ha protagonizado otras series de U con diéresis copyright cito como Guneaji Beklerken, una serie del GEU copyright Nero drama juvenil que lo catapultó superíndice 3 a la fama en Turquía. La serie cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre, y los problemas que enfrenta al adaptarse a su nueva escuela y a su nueva vida. Kerem interpreta superíndice 3 a Kerem Sayer, un estudiante popular y problemático que se enamora de Zeynep. Este papel le permitió superíndice 3 demostrar su talento para la actuación superíndice 3N y su carisma en la pantalla, convirtió copyright dolo en una dolo juvenil. También copyright N es importante mencionar, Eref Meselesi, una serie del GEU copyright Nero drama que narra la historia de dos hermanos que buscan venganza por la muerte de su padre. Kerem interpreta superíndice 3 a Jit KL párrafo, uno de los hermanos, un personaje complejo y atormentado que le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica por su capacidad actoral. Este papel le permitió superíndice 3 alejarse de los roles juveniles y demostrar su versatilidad como actor, interpretando un personaje con mayor profundidad emocional y psicológica. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, la supuesta tensión superíndice 3N entre Ande y Melissa, es importante destacar que incluso si existiera algún tipo de competencia o roce entre ellas, esto no necesariamente implica una enemistad profunda o irreconciliable. En el mundo del espectáculo, es común que existan rivalidades profesionales o personales, especialmente entre actrices que comparten el mismo círculo social y laboral. Lo importante es que estas rivalidades no afecten negativamente su trabajo y que puedan mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. La competencia puede ser un motor para el crecimiento profesional, impulsando a cada actriz a superarse y a buscar nuevos desafíos. Sin embargo, es fundamental que esta competencia se mantenga dentro de límites saludables y que no se convierta en una fuente de conflicto personal. Además, es fundamental recordar que los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran o inventan historias para generar controversia y atraer la atención superíndice 3N del público. Por lo tanto, es importante no creer todo lo que se dice o se escribe sobre la vida personal de las celebridades y tratar de formarse una opinión superíndice 3N propia basada en hechos concretos y no en rumores o especulaciones. Los medios pueden manipular la información superíndice 3N para crear titulares sensacionalistas, sin importar el daño más menos o que esto pueda causar a la imagen de las personas involucradas. Por lo tanto, es fundamental ser crítico con la información superíndice 3N que se consume y buscar fuentes confiables que ofrezcan una visión superíndice 3N objetiva de los hechos. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel, Melissa Dungel y Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices, que ha generado mucha curiosidad y debate entre los fans. Si bien es cierto que existen rumores de tensión superíndice 3N entre Ande y Melissa, no hay pruebas contundentes que confirmen una enemistad declarada entre ellas. Lo más probable es que, como en cualquier otro U con diéresis ámbito de la vida, existan diferencias de opinión superíndice 3N o rivalidades profesionales, pero que esto no impida que puedan mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Y en cuanto a Kerem, su papel como punto de conexión superíndice 3N entre ambas actrices aún más menos ha de un elemento adicional de interu copyright ese a esta historia. La situación superíndice 3N se complica aún más por el hecho de que Kerem mantuvo una relación superíndice 3N sentimental con Ande, lo que inevitablemente genera comparaciones y especulaciones sobre la dinámica entre las tres personas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta tensión superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel, Melissa Dungel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, se trata de un tema complejo y lleno de matices, que ha generado mucha curiosidad y debate entre los fans. Recuerden que es importante no creer todo lo que se dice o se escribe sobre la vida personal de las celebridades y tratar de formarse una opinión superíndice 3N propia basada en hechos concretos y no en rumores o especulaciones. La clave estuvo en mantener una perspectiva crítica y en no dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y el sensacionalismo. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que existe una tensión superíndice 3N real entre Ande y Melissa? ¿O creen que se trata simplemente de rumores infundados?
Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Su participación superíndice 3N es muy importante para enriquecer el debate y para conocer diferentes puntos de vista sobre este tema. Y por último, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar este canal es dándole me gusta a este vídeo, compartiu copyright-dolo con sus amigos y por supuesto, suscribiu copyright-dose al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright-doles contenido interesante y entretenido sobre sus series turcas favoritas. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.